Muy buenos días con todos, ¿cómo están? Un sábado más de clases aquí en la Academia Bíblica, aquí puntualmente, como siempre, todos madrugando, 7:30 de la mañana, un sábado de feriado es más. Gracias por esa disposición de todas los hermanos y hermanas que están aquí conectados con ese afán siempre y ese deseo de aprender más de la palabra del Señor. Tenemos en este ciclo de clases un tema de estudio muy importante como son los profetas y su mensaje. Antes de empezar la clase, queremos ponernos en manos del Señor y vamos a tener una pequeña oración. Amado Señor, queremos darte gracias por este día. Gracias, Señor, por la bendición de estar vivos, el de respirar. El tener esa bendición de salud no tiene precio, porque con la salud nosotros podemos hacer, Señor, cualquier cosa, pese a las dificultades que el mundo está afrontando con esta pandemia. Queremos pedirte aquí en forma unánime, ya con todos los hermanos, que tú puedas bendecir a aquellos hermanos que están quebrantados en su salud, que tienen algún problema con relación a esta pandemia. Y Señor, y en general pedirte esa bendición grande para todos los hermanos que de una u otra forma ha afectado esto que estamos viviendo. Pero tenemos por el otro lado una bendición linda de poder compartir en estos momentos, aunque sea a distancia, desde varios puntos del Ecuador y desde varios puntos del mundo, donde estamos todos aquí unidos por medios de la tecnología para escuchar y aprender de tu palabra por medio de nuestro profesor hoy invitado, al que Señor te pedimos que tú le bendigas grandemente y que siempre derrames de la sabiduría de tu espíritu para que él pueda transmitir lo que tiene hoy preparado. Gracias Señor por la vida de él, gracias por la vida de sus padres que están conectados desde Argentina, gracias porque han sido esa fuente de bendición e inspiración en la vida de Isaac para que él pueda continuar un ministerio muy lindo e interesante que tiene con relación a la educación. Gracias por todas las personas también que están aquí conectadas, que tú puedas bendecirnos extendidamente a todas nuestras familias, Señor. Y gracias por este tiempo que nos das de academia. Bendice este tiempo, bendice esos espacios, Señor, que todo vaya bien, que la tecnología no falle, Señor, que seamos entes de bendición a través de los canales que nosotros luego transmitiremos a cada persona que lleguemos. Nos ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, qué alegría estar aquí otra vez, mis hermanos, con ustedes juntos. Un sábado más. Ahora vamos a tener un tema muy importante, como es Oseas y su mensaje, un profeta menor, que nosotros vamos a estar estudiando el día de hoy con nuestro profesor Isaac Amarilla. Isaac es de nacionalidad argentina, pero él vive aquí ya varios años, creo que se ha encariñado muchísimo con el Ecuador, ama mucho el Ecuador. Damos la bienvenida a sus padres que también están esta mañana acompañándonos. Gracias por estar aquí. Isaac hizo aquí sus estudios, le conocemos desde el seminario sudamericano, donde hizo su licenciatura y también siguió su maestría en estudios bíblicos y teológicos aquí. Cabe recalcar que cuando asistimos a la graduación, él salió como el estudiante. Hay una distinción, ¿no? ¿Cómo se llama estudiante no es al mérito? Isaac, ayúdame cómo se llama esa distinción que les dan de la medalla cuando cumplen todos los requisitos de estudiantes en un buen nivel académico, buen Ah, nivel. eso fue en la licenciatura, de claustro, la medalla de Esa claustro. es la medalla del claustro. La medalla de claustro se da a los estudiantes cada año cuando se gradúan, en el caso de la licenciatura, al estudiante que ha tenido el mejor promedio de todo el ciclo estudiantil. Y esa medalla ganó Isaac. Es un, es un profesor muy bueno que apoya también en el seminario y uno de los líderes de las células de jóvenes adultos que transmite también las clases por medio de online donde se están reuniendo. Entonces, si aquí hay algún joven adulto, también conéctese con Isaac o con Andreita Fiallos o conmigo o alguien de la iglesia para que puedan
también asistir a las células de jóvenes adultos. Bueno, Isaac, te damos la bienvenida para no cortar más el tiempo, que el tiempo es cortito para todo lo que nos tienes que compartir. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar nuestra invitación y quedamos en tus manos. Una vez más, solo pidiendo a los hermanos que cualquier duda e inquietud puedan hacerle mediante el chat para nosotros transmitir las preguntas al profesor Isaac. Bienvenido y continuamos contigo. Muchas gracias. Sí, es un honor también para mí el que me inviten cada tanto a enseñar, porque realmente a mí me gusta saber que la iglesia está interesada, ¿no? Que la membresía, pese a la situación tan compleja que tenemos actualmente, podríamos estar durmiendo, incluso no sabía que era feriado, pero aquí estamos, ¿no? Y eso me parece bastante genial. Intentaremos hoy aprender un poquito más, vislumbrar algunas cosas y bueno, espero que si hay preguntas o cualquier inquietud, poder resolverla. El día de hoy voy a hablar sobre un profeta menor. Me pareció muy interesante cuando Doris me comentó esto de los profetas menores. Profetas menores, ¿no? Ya por el nombre a veces, o por este adjetivo, inconscientemente asociamos como que, ¿y por qué son menores, no? Porque no estaban al nivel, ¿no? de Isaías o de Ezequiel, porque no habían estudiado. No, no es por eso generalmente. La única razón es por lo largo, ¿no? Por el metraje que tienen. Generalmente los profetas menores son cortitos. Hay algunos que son un par de páginas nomás, ¿no? Sin embargo, los profetas menores son incluso a veces, no sé si más importantes, pero pioneros en muchos elementos. Justamente Oseas es uno de esos. Oseas, Amós, por ejemplo, son pilares fundamentales para luego lo que sería Isaías, Jeremías, Ezequiel. Muchos elementos, metáforas bonitas que ellos usan, las recogen de Oseas y de Amós. Por eso me pareció interesante que se pueda revisar estos libros, que es, por norma general, dentro de la Biblia lo más abandonado es la profecía. Y entre los profetas, los más abandonados son los menores, ¿no? No sé por qué será. Bueno, entiendo que quizás el lenguaje profético tenga sus cosas, ¿no? Tenga sus dificultades. Pero bueno, repito, me parece genial que podamos investigar un poquito. No obstante, a mí me ha generado un problema esto a nivel personal, porque estoy poniendo la diapositiva. No sé si... pero tengo que compartirlo, ¿no? Un momentito. Sí. La tecnología, hermanos. Qué loco que estemos haciendo esto, ¿no? A distancia. ¿Cuántas personas hay? Como 50 ya. 65 estamos ya. ¡Guau! Qué loco. Personalmente se me hace complicado, eso lo suelo decir cada vez que entro a una charla de Zoom. Yo soy de las personas que prefiere a la gente delante, ¿no? Aunque por norma general también soy un poco tímido, pero me gusta ver a las personas, ver cómo reaccionan con las cosas que digo, ¿no? Es un poco complicado a veces, ¿no? Con lo que enseño. A veces tanteo la situación, tanteo los ánimos de las personas, pero a veces, pero en este caso es como que estoy hablando solo, es un poco un monólogo, y a veces eso me dificulta un poco las sensaciones. Si escuchan un ruido, es mi computadora, es un poco viejita ya y hace zzz, parece como que un avión va a despegar. Espero que no moleste mucho. Bien, como decía, se me ha hecho muy complicado saber cómo orientar la clase del día de hoy, y considerando que tengo una hora, es muy poco tiempo para ver un libro de estas dimensiones. Son 14 capítulos, pero pedazo de 14 capítulos que tiene Oseas es un libro muy complejo. He estado estudiándome, no sé, como ya 2 semanas, 3. Me he leído hacer como que cerca de 14 libros o 15 libros para recordar algunas cosas que ya sabía. ¿Y cómo hago para transmitir todo esto en una hora o menos? No se puede, no es factible. Así que lo que voy a hacer hoy va a ser un poco diferente a lo habitual, a lo que se haría cuando se analiza un libro de la Biblia, dado la escasez de tiempo. Lo que les quiero ofrecer es más bien una especie de herramienta
para que ustedes de forma autónoma, independiente, puedan hacer este tipo de lecturas. Le he llamado lectura o análisis emocional, podemos llamarla así porque implica más el tema emocional o sentimental. Ya voy a explicar a qué me refiero, pero es una especie de migración del texto al subtexto. Entonces espero que poder ser comprensible con lo que voy a decir. Vamos a empezar ya. En todas las cuestiones escritas, audiovisuales, en todos los contenidos, siempre está lo que se conoce como el texto, el contexto y el subtexto. El texto, he buscado una especie de tablita para poder representarlo. El texto es lo que se dice, ¿no? Lo dado en sí, lo que uno está viendo. El contexto es la circunstancia más global que envuelve toda la situación, que a veces no es directa, que a veces uno no la conoce, dependiendo de qué estemos hablando, ¿no? Si libros, películas, lo que sea, a veces te explican un poco de la situación, pero a veces no importa, ¿no? En el caso de la Biblia tenemos a veces ese problema, porque al escritor bíblico a veces no le interesa explicar el contexto, ¿no? No le interesa dar detalles de en dónde están aconteciendo las cosas. Hay algunos que sí, hay libros, por ejemplo, que se conocen más como históricos, que sí te dan ese contexto, y hay otros que no, que dicen, tú ya sabrás de lo que yo estoy hablando, ¿no? Porque pues, estaba dirigido a gente de su tiempo. Es un poco lógico pensar que escribieran así. Y por otro lado tenemos el subtexto, que es el que quiero afianzar. Con algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos aquí el tema de una frase, ¿no? El texto podría ser, y si te digo la verdad, no lo sé. ¿No? Esa es una frase, ¿no? Imagínense alguien, un personaje diciendo a otro, si te digo la verdad, no lo sé, ¿no? El contexto vendría a ser que digo esa frase perdido en una isla misteriosa. ¿No? Ahí tú ya te recreas un poco más la situación. Y el subtexto sería que lo digo, pero con un sentimiento, con una emoción, con un pensar, ¿no? Y este caso sería el que no tengo esperanza o al borde de las lágrimas, ¿no? Entonces, el subtexto sería toda la carga emocional, aquello que no se dice, pero que está de fondo en el discurso, en las palabras, en las imágenes, en las películas, porque quizás es lo que más podamos tener acceso, y en esta pandemia creo que se ha visto muchas series y películas para quemar un poco el tiempo. Entonces uno ve que un personaje dice una cosa, ¿no? Y lo dice en un momento determinado y en un contexto determinado. Pero si no entendemos y no hemos visto la película desde el principio y no sabemos quién es, difícilmente podemos entender qué siente ese personaje, qué está pensando, cómo lo está diciendo, y eso al final mella en la interpretación. O sea, no llego a comprender del todo qué me está queriendo decir, ¿no? Si yo te digo, si un padre dice a un hijo, me has decepcionado, así, o me has decepcionado, o me has decepcionado. Como que dependiendo del sentimiento, una misma frase puede significar diferentes cosas, ¿no? Por norma general, cuando se estudia la Biblia, tenemos como estos tres niveles, pero los dos primeros son los más importantes generalmente. El tema del texto es aquel que estudia el lenguaje original, las reconstrucciones lingüísticas, las composiciones literarias y todas estas cuestiones. El contexto vendría a ser el conocimiento histórico, sociocultural, económico, que estaban envueltos los personajes o aquellos relatos bíblicos a los que hacen alusión. Y eso es lo que debería haber hecho el día de hoy, ¿no? Porque generalmente eso es lo que se hace cuando se enseña un libro. Situar a la gente, pues pasó esto pasó más o menos por el año tal, y tal era el presidente, el rey, tales imperios estaban gobernando, pero son tantos datos que yo, por ejemplo, como decía Dori, ¿no? Yo he estudiado muchos años y ni yo me acuerdo, he tenido que recurrir a un montón de libros para recordar, cierto que fue en este tiempo, ¿no? Fue en el siglo 8 antes de Cristo, y tú dices, ¿qué será el siglo 8 antes de Cristo? Sí, pues estaba Tiglat-Pileser ahí, ¿y quién será Tiglat-Pileser? Es como, hay un montón de datos que si bien me parecen interesantes para un estudio profundo, al final quedan así un poco en, sí, ajá, ya, no llego a intimar con ello, ¿no? Por eso, mi propuesta el día de hoy
con alevosía, porque no me dijeron que no me dieron este permiso, pero yo me lo tomo, es el tema de poder enfocarlo con el tema del subtexto. Como hacer una especie de reconstrucción o ubicarnos un poco con el tema de qué sentimientos hay de fondo. Y es una práctica que creo que no se suele considerar mucho a la hora de leer la Biblia, ¿no? Hay personas que leen y que se centran necesariamente en el texto, ¿no? A ver, ¿qué me dice el texto? Hay algunos que dicen, bueno, voy a investigar un poquito más, ¿no? Y se van a un libro, van a un diccionario, y yo tengo un par, ¿no? Y dicen, a ver, ¿qué era el contexto? ¿Pero quién era Isaías? ¿Quién era este señor? Y se enteran un poco más. Pero rara vez yo suelo escuchar que la gente lea desde el sentir, ¿no? Desde la emoción que pueda estar transmitiendo. Porque a veces el texto es muy llano, ¿no? No transmite nada. Sobre todo si uno lo lee apresuradamente o un poco así cansado, como que no llega a tener simpatía hacia el texto. A veces nos olvidamos de que los que escribieron el texto bíblico, que eran personas, ¿no? Y como personas, bajo la llenura del Espíritu, evidentemente, también sentían cosas. Entonces, habiendo hecho esta introducción, este va a ser mi enfoque y espero dejarles esta cuestión de que puedan hacerlo así, ¿no? De aquí en adelante puedan hacer este esfuerzo de analizar textos desde una cuestión más emocional, más... Tiene sus riesgos y evidentemente tiene sus peligros y creo que al final lo voy a puntualizar, pero creo que también es importante y a veces la academia, el estudio, se olvida un poco de esta faceta. Entonces, hoy quiero un poquito hablar de esto y, y vamos a continuar. Una pregunta que me he planteado ¿es complicado leer Oseas? ¿Ustedes qué creen, hermano? ¿Es complicado leer Oseas? ¿Han leído Oseas, por cierto? Yo no sé si para cada clase leen el libro que corresponde, que me parecería lo más adecuado, ¿no? Porque es como que no podemos ponernos a leer ahora, ¿no? Ustedes supongo que tienen una noción del libro, se lo han leído quizás 200.000 veces, no sé, o 3.000 veces, no sé cuántas veces lo hayan leído. Además es cortito. Sin embargo, es un libro un poco complejo. ¿Pero por qué es complejo? Es complejo porque, bueno, es complejo por muchas razones, pero principalmente la que voy a destacar ahora es el tema de, tiene como varios niveles o formas de leer. Al mismo tiempo tiene varios sujetos a los que interpela y al mismo tiempo tiene sentimientos detrás de él. Y si yo desconozco todo eso, es como agarrar una película y empezarla a 5 minutos de terminar en el idioma chino, en subtítulos en inglés, y yo no sé inglés, y no entender nada, ¿no? Decir, bueno, al final estuvo bien, pero no he entendido, no he captado. Por eso, un libro como Seas, y generalmente los libros de la Biblia, son complicaditos. A nivel de lecturas, el libro de Oseas va a tener varias cosas, yo solo se las puntúo así nomás, pueden hacer apuntes, pueden escribirlo, pero no me voy a detener mucho en ello. Hay varias lecturas, ¿no? Podemos ver en el libro de Oseas el drama matrimonial familiar, ese es al que me voy a enfocar el día de hoy. Están los elementos sexuales, la sexualidad en Oseas es sumamente importante, es una clave interpretativa sumamente importante, ya llegaremos a ello. La metáfora de la fecundidad y el mundo vegetal, la tierra, o sea, abundan, ¿no? El tema de la fecundidad, de lo natural, es bastante utilizado en la metáfora de Oseas. Hay metáforas del peligro del mundo animal, hay metáforas del placer del manjar, el placer en el apetito sexual, en el comer. Eh, Se habla sobre idolatría, como no podría ser, los profetas menores, si algún problema tienen, es siempre con el de la idolatría, aunque se interpreta a varios niveles, no solamente religiosa, sino política, cultural, moral, hay varios niveles de idolatría. Y también, como no falta nunca, también una crítica social al pueblo y también habla de las otras naciones, ¿no? De la situación de las otras naciones. Todos, como ven, un mismo texto se presta para varios tipos de lectura. Y no solo eso, sino que también tiene
varios sujetos a los que va dirigido. Esto sucede en la mayoría de profetas. El lenguaje profético tiene esta mezcla, ¿no? Porque tiene algo de poético, tiene algo de escatológico, apocalíptico, algo de sabiduría, algo de poesía. Mezcla muchos elementos. Bueno, más que mezclarlo, es como el pionero de todo eso, porque luego de ahí se separarán otras raíces, otras líneas de literatura, ¿no? La sapiencial, la escatológica, las que acabo de mencionar. Pero bueno, entonces, ya a nivel de sujetos tiene varios, ¿no? El texto te puede estar hablando de manera individual a una persona, a un sujeto concreto, puede estar hablando al pueblo, a veces puede estar siendo muy directo con el tema del sacerdocio, a los líderes religiosos, a veces a los líderes políticos, a veces al maestro, a veces habla de la naturaleza, a veces habla de los enemigos políticos. Es como que, como el texto no tiene abajo una guía que dice, ahora está hablando a Israel, ¿no? Luego, ya ahora está hablando al maestro. No tiene eso la Biblia. Sería curioso que tuviera, pero por eso a veces se hace dificultoso leer los textos proféticos porque no tienen ese orden, no, parece que eso no les preocupaba. Pero al mismo tiempo eso los hace tan interesantes, tan ricos. Finalmente, y la cosa que ya he mencionado que se suele olvidar, es el hecho de que eran personas las que hablaban en los libros de la Biblia, son personas las que están relatando, escribiendo, poniendo por escrito. Y estas personas pues tienen sentimientos, evidentemente. En el caso de Oseas, el libro que estamos estudiando, no podemos ser considerados con la amarga experiencia personal de Oseas. Si uno lee el libro y no se da cuenta de la experiencia sentimental, emocional, psicológica que está viviendo el personaje, poco vamos a rescatar de esa potencia, ¿no? De esa potencia poética que tiene el texto. Además, hay que considerar que tenía el rol de profeta y eso te hace sentir ciertos sentimientos, ¿no? Como profeta, tú ves tu pueblo y puedes ser crítico. También era un ciudadano de Israel y capaz que vería el pueblo y decía, guau, lo que éramos nosotros y cómo hemos terminado, ¿no? Y también es una persona que es muy celosa de Dios, es un religioso así, ¿no? Firme, ¿no? Y eso también le genera unos sentimientos al ver un pueblo que anda como anda, ¿no? Al final los profetas siempre van a demandar, pareciera que si aparece un profeta es porque las cosas no van bien. Podríamos decir que esa sería una conclusión general, ¿no? Si hay un profeta es porque algo no se está haciendo bien. Entonces, como ven, y esto solo considerando un elemento, Osea sí es un libro, yo puedo considerar que es un libro bastante difícil de leer, bastante complicado, como lo puede ser cualquier libro, pero quizás los más crípticos pueden ser los profetas. Pero bueno, se puede estudiar, hay una vida entera para estudiarlos. Lo que les voy a dar hoy, ya repito, es el tema de una visión un poco más sentimental de este libro. Múltiples capas. Estuve haciendo este ejercicio, es muy curioso en ver, o sea, lo que acabo de decir, y lo llevé a las metáforas que tiene, porque como digo, los textos proféticos utilizan mucho un lenguaje metafórico, ¿no? Simbolizan una cosa para representar otra. Y las ganancias del símbolo es que son polisémicas, o sea, pueden tener varios sentidos, pueden referirse a varias cosas. Y eso lo hace confuso, por un lado, pero al mismo tiempo lo hace rico. Lo hace, es como nuestro español, ¿no? Nuestro español nosotros usamos, o el español de cada país, lo usamos como queremos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del chuta aquí en Ecuador, porque el chuta puede significar una cosa en un contexto, otra cosa en otro contexto, otra cosa si lo dices en tal humor, otra cosa si lo dices con otro sentimiento. Como que el chuta puede significar X cosas, ¿no? Y si viene alguien de fuera y dice, bueno, pero ¿qué significa chuta? Es como que tienes que hacerle un manual, un análisis hermenéutico para que pueda entender qué significa todo eso. Entonces, en el tema de este libro, he seleccionado algunos, quizás los más importantes de los símbolos, ¿no? Prostituta, hijo bastardo, madre, esposa infiel, amante, traición, bueno, todos los que tienen ahí. Y al otro lado, en las otras columnas he puesto las posibles alusiones a las que podría estar haciendo. Un símbolo puede estar aludiendo a una persona,
puede estar haciendo una alusión netamente sexual, puede ser una alusión hacia el mundo natural, a lo religioso, a lo ético, a lo político, a lo económico. Hay un montón de lecturas. Pero fíjense ustedes que, por ejemplo, a ver, ¿cuál vemos? Desnudez. Por ejemplo, la desnudez tiene casi todos los sentidos. Desnudez puede significar algo concreto para una persona, está relacionado con la sexualidad, también está relacionado con la naturaleza, también está relacionado con la religión, con la ética y con el gobierno. Qué será la desnudez a nivel de religión? ¿Qué será la desnudez a nivel de gobierno, ¿no? Quizás la desprotección o yo qué sé, la corrupción. Entonces, lo que pasa es eso, que los símbolos se prestan para muchas interpretaciones. Ah, igualmente, eso sí lo analizamos así, horizontal, ¿no? Y verticalmente me parece muy interesante que entre los que más abundan, ¿cuáles son los que más X tienen? Sí, sí, no sé si lo pueden ver, es que yo tengo que estar moviendo la camarita a cada lado, a cada rato. ¿Si ven cuáles tienen mayores X o...? Sexualidad. Exacto, el tema de la sexualidad es como el que más se repite, junto con el tema de la religión y lo ético. Entonces, no olvidar eso, porque si le da tanto énfasis a un tipo de simbolización, debe ser por algo, ¿no? Debe ser porque tiene alguna pretensión el, el autor del libro. Entonces, esto solo lo dejo ahí, luego puedo pasarles las diapositivas si quieren para tener un mejor detalle. Esto lo hice simplemente para poder explicar el hecho de que las palabras pueden tener múltiples sentidos dependiendo de dónde esté y el contexto y la situación y toda esta cuestión. Por ejemplo, la palabra Baal es de las más interesantes a mi parecer. No sé si conocen un poco, seguramente, ¿no? El tema de Baal, Baal, un dios, ¿no? Baal es un dios palestino, vamos a decir, de por ahí, de los grupos sociales que había por ahí, y que los israelitas adoptaron en su momento, ¿no? Sin embargo, Baal no solamente es una connotación en el sentido idolátrico religioso, también es una cuestión que habla de la naturaleza, también es una cuestión muy afianzada a la sexualidad, porque es el dios de la fecundidad, ¿no? El dios de la... se dice que estaban relacionados, ¿no? con los cultos orgiásticos, con la prostitución pagana y toda esta cuestión. Por eso me parece súper una genialidad por parte de Oseas utilizar las metáforas que usa, porque es que te está hablando en este nivel, pero también te está hablando en este otro, y también en este otro, y también en este otro. Y no es fácil a veces, si uno no está suficientemente concentrado, poder darse cuenta de eso, ¿no? Es que a veces pasan las películas. La película yo entendí que hablaba de esto, pero tú no te diste cuenta que de fondo el autor también quería hablar de esto otro, también de esto otro. Entonces, y un análisis ya más profundo quizás te pueda dar esas líneas, ¿no? A mí me gusta ver muchas veces críticas del cine porque ahí me doy cuenta del subtexto que leen otras personas y digo, mira, ni cuenta me había dado de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas pues diferimos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y analizamos cosas que quizás otros no. Entonces dejo eso por un lado, ¿no? Yo creo que esto es todo lo preliminar. Preliminar digo, porque es más o menos la mecánica o la metodología con el tema esto del sentimiento, ¿no? Asumir el tema de que un ser humano está de fondo, me está escribiendo y tiene una sensación concreta. ¿Cómo vamos a continuar? Pues ahora me gustaría hablar de quizás lo más interesante o lo más llamativo o por lo que se le suele conocer a nuestro amigo Seas, que es lo que yo he denominado la tragicomedia, ¿no? ¿Sí saben lo que es una tragicomedia? ¿Han escuchado alguna vez? Este tipo de drama, generalmente romántico, es el género más típico, ¿no? Es una secuencia de sucesos por lo general conflictivos, muy duros, a veces en una pareja, que puede terminar bien, como que lo superan y terminan juntos, o puede terminar mal en el sentido de que no lo superan, quedan, cada uno se va por su lado, o una muere, o el otro muere, los dos mueren, no sé, la tragicomedia es eso, ¿no? Tiene un poco de gracia y al mismo tiempo es trágico. Y yo le puse tragicomedia romántica de Dios porque creo que el capítulo 1 al 3 es básicamente
el núcleo, vamos a decir, o más que el núcleo, la llave para abrir los misterios que tiene Oseas. Si uno comprende los 3 primeros capítulos, yo creo que el texto, el resto del texto va a decir, ah, ya te cacho, a esto te referías, ¿no? Creo que por eso me voy a referir y voy a limitar el poquito tiempo que me queda a hablar sobre estos 3 capítulos. Luego le pido que ustedes lo relean, le den las vueltas y luego puedan pasar a los siguientes capítulos y decir, ah, ya. Entonces, la tragicomedia yo la he dividido en 3 actos, ¿no? Es un poco teatro romano. Vamos a hacer por actos y vamos a ir contando un poco esta narrativa, ¿no? Evidentemente la reconstrucción histórica del pasaje es un poco confusa. La Biblia, y sobre todo los que utilizan un lenguaje ciertamente poético, utilizan estructuras un poco raras, a veces que son raras para nosotros, quizás. Por ejemplo, hay estructuras quiasmicas, se dicen, o concéntricas, que, por ejemplo, yo digo una cosa, vamos a llamarle A, y luego aparece otra cosa que le llamo B. Luego B se repite y al final termino con A, ¿no? Entonces es como que lo que yo dije al principio lo repito al final y así termino mi sentencia. Normalmente en español o en nuestra forma de ser no hablamos así y por eso es complicado a veces entender la cronología o el orden temporal de algunas narraciones bíblicas. Por eso yo lo he ordenado, obviamente lo que lo presento es el orden que sería el natural, pero no es como lo van a encontrar en el texto bíblico. Entonces, la tragicomedia romántica de Dios comienza con un cortejo, ¿no? Con alguien que, un chico que ve una chica, vamos a ponerlo un poco más humano, ¿no? Los ejemplos. Un chico que ve a una chica y dice, ah, mira, pues qué interesante, ¿no? Y va y empieza todo el proceso este del cortejo, que viene acompañado pues de un enamoramiento, de un compromiso por parte del cortejante y finalmente este elemento indispensable para que las relaciones funcionen y al mismo tiempo para que a veces dejen de funcionar, la pasión, ¿no? Me parece súper interesante que la Biblia, y hay muchos, bueno, no muchos quizás, es un elemento muy reducido quizás, pero hay textos que hablan de este tema de lo pasional. Cantar de los Cantares puede ser uno de esos, ¿no? Incluso Cantar de los Cantares dirán que tiene referencias de aquí, porque es posterior. Entonces el tema de la pasión en el cortejo, en el enamoramiento, en los primeros momentos de una relación, son importantes. Si no hay eso, un poquito complicado. Evidentemente, como hay un compromiso y hay como seriedad en el asunto, deciden casarse, ¿no? Este hombre, esta mujer deciden unirse en santo matrimonio y proceden, al final el matrimonio en ese sentido estricto corresponde a la legalidad, al menos en la cultura judía, israelita, hebrea, tenía que ver con este tema de lo legal, ¿no? De la subsistencia de una mujer, de la responsabilidad de la mujer hacia el hombre paga la dote, bueno, yo creo que esto se sabe, más o menos, la cultura judía la tenemos un poco asumida. Entonces, se habla también de una cuestión de toma de responsabilidad y el fruto del matrimonio, ¿no? Por norma general, el fruto del amor, los hijos, ¿no? La construcción de una familia, la construcción de hijos. Pero claro, yo sé que ustedes han leído, ya sé, creo que se conocen esta tragicomedia, saben cómo acaba, cómo continúa, y es que aquí hay una infidelidad, hay una ruptura del pacto, ¿no? Y es un poco curioso cómo el autor escribe, porque ahí cuando él menciona que tiene 3 hijos, 2 hijos y una hija, los nombres que le pone, de que a ti no te conozco, tú no eres mi hija, así les pone, ¿no? Como que, imagina ponerte a tu hijo como, no te decía, no, fuiste casualidad, ¿no? Es un poco duro, pero se vale de este ejercicio poético para transmitiros un sentimiento bastante poderoso de decepción quizás, de indignación. Entonces sucede la infidelidad, la mujer incurre en actos de adulterio, tiene sus amantes, las razones
pues se aluden y se interpretan normalmente como el hecho de la diversión. Ella quiere pasar un buen rato porque su esposo es un poco y quiere pasar un buen rato, ¿no? Entonces se mete en esta cuestión, se enamora de otro. O sea, aquí hago un pequeño paréntesis, es un poco complicado el análisis que se hace sobre si esto que relata Oseas fue realmente así o no. O sea, ¿es cierto que Oseas se casó con una prostituta? Un poco raro, ¿no? O el hecho de que Oseas, hay varias posturas, ¿no? Ninguna al final es la definitiva, pero Oseas se casó con una prostituta. Oseas se casó con una mujer que luego le fue infiel. Esto nunca pasó y es producto de la imaginación poética del autor. Hay como muchas interpretaciones, pero al final la mayoría de respetables exégetas e intérpretes de la Biblia dicen es que no puede ser una invención. Esto lo tuvo que haber vivido Oseas. Él lo tuvo que haber vivido. Y por eso lo que normalmente se señala es que no se casó con una prostituta, se casó con una mujer de la que se habría enamorado en su juventud, pero esta le fue infiel, ¿no? Y es como que sería lo más lógico de creer. Por eso en ese sentido, cuando leemos el texto, que el Señor le dice, cásate con una prostituta, ¿no? Quizás está haciendo un acoplamiento para que quede como que el Señor le había ordenado o algo así, ¿no? Pero dicen que lo lógico sería, sobre todo de cómo era la cultura judía, lógico es que se habría casado con una chica normal, común, como dictaban las leyes judías, pero que luego incurrió en infidelidad. Cierro el paréntesis, continúo, ¿no? El tema de los regalos, la diversión, los motivos que tiene la esposa para irse son varios también, son interpretados desde muchos elementos. Pero bueno, ya tenemos el primer acto. Una esposa y un esposo, ¿no? La esposa que tiene intereses, la esposa que quiere cosas, ¿no? Y que el esposo no le da. O eso es lo que interpreta la esposa, ¿no? La esposa cree que ella necesita joyas y su esposo no se las da. Cree que necesita manutención y que su esposo no se la da. Cree que necesita halagos y que su esposo no se la da. Entonces va a buscar a otro. Si lo leen, y por eso digo que estos son claves para la interpretación del resto del texto, este elemento de que Israel a veces parece como confuso, es que Israel es la esposa, ¿no? Parece como confundido. Dice, pero que tú no me das nada, ¿no? Y en algún texto dice, no, pero yo era el que te daba todo. Yo era el que te daba el trigo, yo era el que te mandaba las lluvias. Y vos pensabas que era que te lo mandaba Baal, ¿no? Entonces, pues que hubiese una especie de confusión siguiendo esta metáfora del esposo y la esposa. Pero bueno, la comprensión más típica, sobre todo culturalmente hablando, es el hecho de que la esposa ha cedido a la lujuria, al deseo, a su libididoso corazón, y el esposo se siente traicionado. Se cierra el telón y tenemos el primer acto. Comienza el segundo acto. Tenemos al esposo que siente una indignación suprema, ¿no? Y al ser Dios, pues imagínate, o sea, Dios ama como ama a nivel Dios, ¿no? Pero cuando se enoja, pues también se enoja a nivel Dios. Evidentemente, su indignación debe ser una cosa muy, muy fuerte de aguantar. Sin embargo, también quiere perdonar, porque no nos olvidemos nunca de que Dios, así como es fuego consumidor, también es amor. Entonces, el tema del perdón es una latente ahí, ¿no? Y la pregunta es, pues me divorcio, porque eso sería lo más normal. En el caso de lo que le ha pasado a nuestro amigo Seas en la vida real, si ese fuese el caso, cualquier hombre tenía todo el derecho a divorciarse, a presentar carta de repudio, ¿no? Decir, no quiero más estar con esta señora porque me ha sido infiel, ¿no? Y ya está, arreglada la cosa, ¿no? Pero en el caso del esposo que viene a ser Dios, o este esposo, ¿contempla el divorcio? La verdad es que no, él quiere la reconciliación. Sin embargo, no puede haber reconciliación y no puede haber un cese de la indignación de Dios sin un castigo correspondiente. No puede haber un cambio de mentalidad sin un castigo. Justo cuando estaba escribiendo estas cosas y pensando en esto, me venía a la mente cuestiones como el hecho de la educación, ¿no? Hacia los hijos, porque a veces escucho que ya no se castigan a los niños, ya no se les llama la atención,
cosas así, ¿no? Y hay que entender también que dentro de la metáfora de que Dios es el esposo, a veces también se confunde la metáfora de que Dios es padre también, ¿no? Entonces, como padre, corrige a sus hijos. A mí me encanta ver esto en el texto bíblico, de cómo se entrelazan los símbolos y tú dices, ¡ah, wow! ¿Qué nivel el de Oseas? Entonces, el tema del castigo es necesario, ¿no? No se puede quedar sin castigo. ¿Cuál va a ser el castigo? Principalmente es el que viene a acarrea la vergüenza, ¿no? A nivel de la imagen, el testimonio. Mira, una mujer que ha hecho esto. Es como pueblo chico, infierno grande, ¿no? O sea, siempre la gente se entera de lo que uno hace, de lo que ha hecho mal. Entonces, la vergüenza es un elemento importante en este castigo, la infamia, eh, el que se burlen de ti, te difamen, mira, es que esa, ¿no? Y por último, el hecho de que esto se traduce en un aislamiento. Es muy curioso porque, y luego ya hablaré de esto con los temas sociales contemporáneos, es muy difícil hablar de esto. Pero bueno, no hemos llegado a eso, así que centrémonos en lo que dice el texto, ¿no? Aislamiento, ¿no? Encierra prácticamente a la mujer, no le deja ir con sus amantes. Por ejemplo, queda muy claro que, por ejemplo, en el sentido sexual, el hombre no incurre con ella, o sea, no, como que no tiene relaciones sexuales, le prohíbe cualquier tipo de relaciones sexuales, porque es parte del castigo, ¿no? Ahora bien, la esposa, ¿cómo reacciona a esto? Evidentemente la reprensión, la penitencia, o sea, todo este castigo tiene la intención de reprender, ¿no? De llamar la atención, de llevarla a la penitencia, porque en la penitencia es donde uno piensa y dice, chuta, sí hice mal, sí me confundí, ¿no? Y al final también el tema de la purificación. El pensamiento israelita es muy ritualista en este sentido, ¿no? De que hay que pasar procesos de purificación, de limpia, ¿no? Yo me limpio, saco lo sucio de mí, me lavo, me baño, me purifico y ya estoy otra vez santificado. Entonces, esa es la intención más o menos del esposo, por eso emplea este castigo. Sin embargo, la esposa, y ahí es como que hay saltos cronológicos densos, ¿no? Es como que la esposa fue infiel por mucho tiempo, al parecer, y el esposo como que se la aguantó, vivió ahí como que corneado por su esposa, y recién ya en sus tiempos de vejez, es como que ya no es deseada ella, ¿no? O sea, era una loca, vamos a decir, perdón que yo utilice este lenguaje, pero soy joven, espero que sepan perdonarme. Pero bueno, la señora era un poco loca en sus tiempos de juventud y ahora que ya es mayor, que ya su atractivo ha caído, es como que ya está perdiendo todo eso, ¿no? Ya está perdiendo a sus amantes, ya no la buscan tanto. Y surge una especie de arrepentimiento en el texto. Pues yo creo que si ustedes tienen contexto de lo que han leído en el texto, van a acordarse quizás de algunas cosas, ¿no? Ella finge. Sobre todo aquí hay una correlación muy interesante con el tema del hijo pródigo, porque dice, yo con mi esposo tenía todo, pues, ¿no? O sea, con él tengo abrigo, tengo casa, tengo comida, y aquí estoy pasándola mal, ya no me tratan como antes, porque ya estoy mayor, ya no soy atractiva. Entonces, finge, ¿no? Un arrepentimiento y dice, voy a volver, voy a volver. Y claro, Dios, el esposo, se da cuenta y dice, ¿cómo vas a ser una falsa, ¿no? Y vuelve a castigarle. Pero este castigo ahora sí que está lleno de ira. El castigo anterior era indignación, ¿no? Como que se sintió muy fuerte. Dios dijo, ¿cómo me has podido hacer esto? Pero ahora ya estás jugando conmigo, te estás riendo en mi cara, ¿no? Y ahora ya es mucho más desenfadado el castigo. Se habla de olvido, se habla de total desamparo y se habla finalmente de muerte. Siempre en los textos proféticos encontramos unas referencias hacia la muerte, hacia el castigo de la muerte, muy habitual. Y eso es complicado en nuestros tiempos actuales, ¿no? El tema de que Dios mata, que Dios castiga con la muerte, es un poco complejo. Pero bueno, en este caso Dios ya amenaza de muerte a Israel. Le dice, ya me hartaste. Ya me hartaste.
Fin del acto 2. Empieza el acto 3 y el último, aquí ya se desencadena en el anterior, llegamos al clima, ¿no?, del drama, ahora llegaremos al desenlace, en el que el esposo, aunque está muy arrebatado por su furia, por lo que le ha hecho esta mujer, esta ingrata mujer, no la puede olvidar, no puede superarla, no puede decir y no recordar esos tiempos que pasamos tan bonitos, ¿no? La nostalgia le puede al esposo y él no puede simplemente decir, bueno, ya está. ¿Por qué? Porque ama. El esposo ama a la esposa, a pesar de todo lo que ha hecho. Sin embargo, este amor y este no poder olvidar le genera un profundo dolor. No sé si hay alguien que haya vivido esto, o capaz en su juventud, en algún noviazgo, cosas por el estilo, pero es un poco desagradable vivir así. Entonces, es como que Dios mantiene una sensación de lo que hoy llamamos un poco una toxicidad, ¿no? Es que no querer renunciar, no querer decir, hasta aquí, ya está, y pasemos página, ¿no? Ya no quiere pasar página con Israel. Es como que está ahí forzado por un lado en que lo ama, le duele, pero no la puede olvidar, pero es que lo que le hizo fue súper desagradable, y ahí está, ¿no? Esa es la dinámica y esa es la dinámica básicamente que va a establecer y que todos los profetas van a tomar de ejemplo como base para la profecía. El hecho de que Dios se debate siempre entre su juicio y su amor, entre su indignación y su misericordia, ¿no? Es como esos polos ambivalentes siempre lo vamos a ver presentes en el profetismo. A veces nos asustamos porque los profetas hablan como de juicio, condenación y como que todo mal, y generalmente asumimos como el hecho histórico de lo que le pasó a Israel, entonces como que se cumplió y el castigo de Dios fue severo, ¿no? Pero nos olvidamos de esa otra faceta que es el tema del amor, que equilibra la violencia a veces que puede ejercer Dios. Entonces dice, tengo otra idea, ¿no? Ya la castigo 2 veces, no pasó nada. Y tengo otra idea. Vamos a reenamorarnos, ¿no? Vamos a volver, vamos a trabajar esta cuestión. Es la última opción que tengo, voy a reenamorarlo. Entonces él piensa en el hecho de, voy a pasar intimidad con mi pareja y voy a regresar a tiempos en los que estábamos mejor, volver a la nostalgia y tratarla con ternura. Por eso, por ejemplo, una de los símbolos que tienen doble interpretación, por ejemplo, es el desierto, ¿no? El desierto, históricamente sabemos que Israel estuvo en el desierto, Dios lo metió en Canaán y le dio esa tierra y toda esa cuestión. Pero también el desierto significa ese momento de la soledad, o sea, de la intimidad, ¿no? En la que solo somos tú y yo, ¿no? Esto es muy, muy romántico, ¿no? Muy de enamorados. Pero es ese momento en el que solo estamos tú y yo. Y el resto, pues vale el resto, ¿no? No hay nadie más. Solo somos tú y yo. El desierto tiene esas connotaciones también de ternura, de una relación muy inocente, quizás por un lado, pero también muy tierna, muy cariñosa. Entonces, cuando Dios habla del desierto y dice en una parte, te voy a llevar al desierto, es como, vamos a volver a esos episodios buenos, vamos a recordar, vamos a hacer remembranza de esos buenos tiempos y vamos a tener momentos de intimidad. Por eso digo que lo sexual es sumamente importante para una lectura. O sea, para entenderlo, no porque se esté refiriendo necesariamente a algo sexual, sino porque cuando yo entiendo la intimidad de lo sexual, cuando entiendo la intimidad de las relaciones humanas, digo, esto si lo llevo al caso de Dios, digo, ya. ¿Sí? Es más o menos, ese es el fin de las metáforas. ¿Qué pasa con la esposa? Pues la esposa, con todo este proceso, con todo el esfuerzo que está poniendo el esposo por querer reconquistarla, lo reconoce, se da cuenta y dice, hostia, mira, sí se está esforzando este señor, ¿no? Y recién ahí se produce y se puede producir una transformación en ella. Se arrepiente, esta vez de verdad, dice, sí, he hecho mal, ¿no? Y vuelven a casarse. Se habla que vuelven a contraer las nupcias. Pero esta vez, si recuerdan el primer acto, el casamiento se dio por una cuestión de la legalidad.
por una cuestión de yo pago el derecho de casarme contigo, ¿no? El tema de la dote. Yo tengo la responsabilidad de sostenerte. Yo tengo la responsabilidad de darte hijos. Ahora el recasamiento es ya con otros sentidos, con otros sentimientos. Y es el tema del cariño, el de la ternura y el del afecto, ¿no? Como que reconstruir una relación, pero ya orientado en esto, en el sentimiento. Evidentemente, el pago de la dote aquí es diferente, o sea, el precio que Dios paga o que el esposo paga por una mujer que le ha sido tan infiel, que ha tenido que aguantar tanto dolor, o sea, no se compara con un pago anterior, ¿no? Como, bueno, te doy 3 vacas y 2 ovejas, ¿no? O sea, ahora lo que está pagando el esposo es mucho más, es un sacrificio casi personal. Entonces, este tercer acto termina un poco con el final feliz, gracias a Dios, de que la fecundidad vuelve, porque hay versículos que hablan eso, de que Dios va a hacer que se seque, por ejemplo, los senos, las mamas, ¿no? No va a poder dar de amamantar. Hay otras partes que dice que se le va a desgarrar el útero, que se lo va a abrir, es muy sanguinoliento algunas cuestiones. Pero bueno, todas eso tienen una connotación de cortar la fecundidad, cortar la producción de hijos, ¿no? Entonces la fecundidad vuelve. Con ello vuelve el amor perpetuo por medio de la fidelidad, ¿no? Y que más o menos ese es el ideal que siempre transmiten los profetas. Un pueblo que ama a Dios de forma permanente, pero que le es fiel. No por miedo, no por obligación, por amor. Finalmente, el mensaje bonito es el hecho de que el esposo y la esposa son recíprocos, ¿no? Yo te amo, tú me amas y ambos vivimos felices y comemos perdices. Qué bonito, ¿no? ¿Alguien lloró? ¿Alguien se le escapó una lágrima? Qué bonito. Generalmente uno llora con estas tragicomedias. Entonces, para ir concluyendo un poquito, para ir dando unas ideas, porque creo que ya la hora me la tengo atrás. ¿Qué es para Oseas, o cuál sería el mensaje de Oseas? Yo creo que lo que más quiere mencionar, o sea, lo que más quiere puntualizar, es el tema de conocer a Dios. Oseas se conoce como el profeta del amor, normalmente, aunque hay mucho juicio y condenación, se dice que Oseas es el profeta del amor. El amor, para Oseas, es conocer a Dios. Y conocer implica varias cosas. En hebreo e incluso en otros idiomas igual de antiguos, la palabra conocer implica una multitud de vainas. Si han de saber que los idiomas antiguos tienen una polisemia muy grande, ¿no? Significan un montón de cosas. Y están muy relacionadas con el sentimiento, con la intención, con la fuerza a la hora de hablar. Entonces, por ejemplo, lo típico que solemos entender del conocer es información, es el aprendizaje abstracto. Cuando decimos conocer a Dios, a ver, pero ¿cuánto mide Dios? ¿Qué tan poderoso es Dios? ¿Cuántos años tiene Dios? ¿Dónde vive Dios? Es como los datos, ¿no? Y eso es lo que entendemos normalmente por conocer a Dios. Sin embargo, en el texto bíblico, cuando se utiliza la palabra conocer, tiene connotaciones muy, muy interesantes. Por ejemplo, puede significar preocupación, compromiso interno, dedicación, simpatía, compasión, afecto, intimidad sexual, afectación, unión, solidaridad, vinculación, identificación, interés profundo, sensibilidad, por mencionar algunos. Como pueden darse cuenta, el tema de la palabra conocer, y espero que esto les quede como una clave para la hora de leer la Biblia, porque en la Biblia esta palabra está en muchos lugares. Hay un salmo por ahí, salmos, proverbios, cosas que dicen, y conocí, y él me conoció, y entonces, o en el Éxodo también, ¿no? Y conocí tu dolor, o cosas. ¿Cómo que conociste dolor? ¿Te recién te enteraste, Dios, de mi dolor? No, quiere decir eso, ¿no? Me afectó tu dolor, o sea, me solidaricé contigo, ¿no? Espero que esto les sirva como una clave para ahora, cuando se encuentren esta palabrita, lo piensen 2 veces y digan, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a algo sexual? ¿Se está refiriendo a algo sentimental? ¿Algo meramente mental? Para que le den un par de vueltas más, ¿no? Entonces, en el caso de Oseas, conocer a Dios
implica mucho más que lo que Israel estaba entendiendo hasta ese momento, y es el hecho de, a ver, ¿quién eres? ¿Cuáles son tus datos personales? ¿No? Creo que esa es la tesis central de Oseas. Pero también hay muchos elementos, por ejemplo, el tema de que hay muchos polos opuestos y tensiones constantes, sobre todo en el personaje del esposo, que viene a ser Dios, ¿no? Encontramos un contraste entre la violencia y el amor. Van a ver, si continúan con los demás pasajes del texto, que hay partes muy violentas. Hay partes, por ejemplo, en que Dios dice que va a hacer que los animales ataquen a la esposa y la degollen, y la maten, le abran el vientre. Pues son cosas muy, muy fuertes. Pero también habla del amor, habla del esposo que se las aguanta todas, que perdona todo. Muy curiosos. También está la dialéctica entre el castigo y el perdón, la condenación y la reconciliación, la obediencia y la lealtad. Otro elemento bastante interesante que plantea el libro de Oseas es el tema del cambio radical de la lógica del trato de Dios con los hombres. Hasta ese momento, las personas solían entender la secuencia más o menos así, ¿no? El pecado, transgresión, ya, el ser humano peca, transgrede, luego se arrepiente, se convierte, y luego de que se ha arrepentido y convertido, viene el perdón y la salvación. Esa había sido la dinámica de la comprensión del pueblo de Israel casi siempre, ¿no? Sin embargo, los profetas menores son los pioneros en este sentido, y Oseas será el que influencie posteriormente, como digo, el pensamiento de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, para asimilar que no funciona así, sino que es al revés. Es el ser humano peca y transgrede, y es Dios quien tiene la iniciativa del perdón y la salvación. Y eso es lo que trae el arrepentimiento y la conversión, ¿no? Y esto es mucho más neotestamentario, ¿no? En el Nuevo Testamento esto ya no suena más. Y quizás son los profetas los que, vamos a decir, son como el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como ese cambio de mentalidad hacia la recepción de lo que evidentemente en su momento va a ser Jesús, ¿no? El mensaje de Jesús. Jesús viene a morir antes de que alguien se haya arrepentido y la haya aceptado en su corazón, evidentemente. Quiero terminar quizás con esta acotación. Esto daría para mucho debate. Generalmente yo cuando hablo pido 2 o 3 horas para debatir después de haber dado todas mis vainas. Y es que es muy complicado hablar hoy sobre qué temas, porque los profetas son controversiales, así como entretenidos son controversiales. Por ejemplo, sobre el amor verdadero, ¿no? Los conceptos que hoy se tienen socialmente del amor, la sexualidad, a veces no conectan directamente o de ninguna manera con lo que la Biblia dice. Y a veces el cristianismo es como que está más acorde a lo que la sociedad contemporánea pues piensa que antes que lo que la Biblia pensaba. Y ahí tenemos un claro choque, ¿no? Choque a nivel social, a nivel cultural. No digo que esté mal, no digo que esté bien, solo que es una situación compleja, complicada, que a la hora de hacer este tipo de análisis es como, uff, porque como digo, o sea, a veces podríamos hacer un análisis desde nuestras situaciones y ver en Dios, el esposo, un tóxico que no quiere olvidar, que se lastima a sí mismo y se hace daño por el amor. Hoy en día eso no se ve con buenos ojos. Una persona que insiste no está bien visto. Una persona que persevera, que se esfuerza, que se compromete, es como que, ya déjalo, pasa página, ¿no? Entonces, a veces las connotaciones personales del contexto social que tenemos hoy en día puede que hagan que la lectura que tenemos del texto bíblico choque o no se termine de entender. Por eso hago este pequeño inciso, ¿no? Sobre el matrimonio y la familia, bueno, ya lo sabemos, no tengo que ampliar mucho. El tema del matrimonio y la familia hoy en día es un tema curioso de analizar. La masculinidad de Dios frente a la maternidad de Dios. Evidentemente, la lectura que se hace de Dios generalmente es masculinizadora, vamos a decir, ¿no? Patriarcal, pero no necesariamente porque Dios se presente en términos del género masculino, esto lo haga necesariamente negativo. Como hemos podido ver,
si bien el Dios es el esposo, pero también encarna sentimientos que están muy cercanos al de una mujer, perdón, a los que vive una madre, por ejemplo, ¿no? Ese desgarro, esas sensaciones con mis hijos no te metas o cosas así, a veces están más orientadas hacia el sentimiento femenino. Pero bueno, sigue siendo complicado hablar de esto. El profetismo social judío y su relación con la tradición cristiana, esto lo acabo de decir, ¿no? Hay cierta distancia a veces entre lo que entendemos como la demanda social, ya cuando vean a Amós, por ejemplo, es que Amós es como el profeta de la crítica social, él habla mucho sobre esto, ¿no? Sobre qué está haciendo la sociedad, por qué no está haciendo esto, como que esa es su crítica principal. Y la tradición cristiana, como dije, es más acoplada a veces a la sociedad, más que crítica con la sociedad. Y eso también distancia las interpretaciones que podamos hacer del texto, porque pues esa distancia es real. Hoy hay el protestantismo, el laicismo, la secularización, son procesos que están ahí, ¿no? Bueno, la exclusividad y la identidad religiosa, sí, eso ya lo hemos visto, el tema de que los judíos creían que Dios solamente para ellos, pero luego vino Jesús y dijo, no solamente para ustedes. Bueno, hablar de la mujer, quizás este es el más delicado, ¿no? Hablar de la mujer hoy, hablar del rol de la mujer, qué es una mujer, es muy puntiagudo tocar este tema. Y, por ejemplo, el tema de la violencia hacia la mujer, ¿no? El hecho de que Dios castigue a la mujer por haberle sido infiel, que la infame, que luego la olvide, que como que... Si hoy nos ponemos a predicar o a hablar de forma general esto, y si esto luego se va a subir a YouTube, yo no sé qué me va a pasar. ¿No? Entonces yo hago el disclaimer de que sé que lo que estoy haciendo es un análisis bastante centrado en la sentimentalidad del autor, de que él está desgarrado. Y que es normal que un ser humano cuando está tan desgarrado quiera matar. ¿No? Yo he sentido eso, que cuando me han traicionado, yo lo mato. Es que lo mato, ¿no? Sea mujer, sea hombre, sea extraterrestre, yo lo mato. Entonces, creo que este análisis más sentimental, más emocional, debería empujarnos un poco a empatizar con los autores bíblicos. Y no solo con los autores bíblicos, sino con Dios. Porque a veces Dios está tan desconfigurado de nuestra realidad, está tan allá, que lo que Él siente, que lo que Él piensa es como inaccesible para nosotros. Yo creo que un gran esfuerzo que hacen los profetas es intentar, desde esa correspondencia que ellos sienten que tienen con Dios, porque Oseas es un profeta que se cree que simpatiza con Dios, que dice, lo que yo viví es lo mismo que vivió Dios, pero multiplicado, ¿no? O sea, lo que yo viví, la traición que yo viví, cómo mi esposa me utilizó y todo eso, lo mismo vivió Dios. Y por eso entiendo un poco cómo Dios podría sentirse. Digo, pues con razón, ¿cómo no va a estar enojado? Con razón, ¿cómo? Pero claro, Dios es más que yo y su perdón es más amplio y por eso su amor lo cubre todo, ¿no? Cubre las faltas. Entonces creo que la dinámica sentimental, hacer un análisis más a veces emocional, estaría bastante bueno integrarlo a nuestras lecturas, ¿no? A veces uno ha vivido cosas en la vida y el texto bíblico las refleja, porque en el texto bíblico hay situaciones de vida humana, no son cosas extragalácticas, ¿no? No son cosas de los que vivieron marcianos o gente que por su santidad ya no son parecidas a nosotros, no, es gente humana como nosotros. Eh, está lleno de testimonios de personas que han vivido mal, que se han equivocado, y creo que sería un aditivo, un ingrediente extra a nuestras lecturas, poder vincularnos emocionalmente, poder sentir, ¿no? Poder dejarnos llevar un poquito, no tanto, no mucho, no totalmente, pero sí un poco por el sentimiento y a ver qué nos dice, qué nos sugiere el texto. Y bueno, yo creo que ya es la hora, ¿no? Ya es la hora, me voy callando. Espero que le haya sido de ayuda, hermanos. Aquí yo lo voy dejando. Ok, gracias, Isaac, por tan interesante y clara exposición. Realmente es un libro de los libros más complejos, donde
nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar desde el drama simbólico, ¿no? Y gracias por esa explicación que hiciste, porque a veces leemos y no entendemos nada, no sabemos por dónde ir, no entendemos la postura de Dios, no entendemos esa relación que tú nos explicas que tiene Dios con la relación familiar de Oseas y con su relación con Israel, esa convergencia que se va dando a lo largo del texto. Y esto nos abre una invitación a todos a leer Oseas. Tal vez hay muchas personas que recién se están integrando al cristianismo, se han convertido, o tal vez tienen años y nunca han leído el libro de Oseas, porque es un libro fuerte, ¿no? Entonces, esto nos abre una pauta, un desafío a estudiar y a entender, porque ese es el análisis académico que tendríamos que conocer para poder entender el texto. Yo la primera vez que leí con la maestría y todo, yo no podía seguir leyendo porque decía, ¿cómo es posible que haya ese tipo de textos en la Biblia? Pero no, uno tiene que entender después ese contexto. Y tu explicación es muy clara. Nos quedamos muy interesados con volver a releer el texto desde el análisis que tú nos das para entenderlo, ¿no? Y leer ese simbolismo que Oseas nos trae. El simbolismo del amor, de la misericordia, y a veces nosotros decimos, como tú decías, ay, ¿cómo puede tener paciencia esta mujer, este hombre? Y no vernos en el papel de cómo Dios nos tiene paciencia y misericordia a nosotros. O sea, esa concatenación es tan lindo de analizarle, ¿no? Yo espero que todos hayan tenido esta perspectiva. Los mensajes que tenemos del chat hacia ti es de agradecimiento, que les dejas con el interés de releerlo, como nos dice nuestra hermana Luz de Carmen. Eh, Nos hace un comentario que se refiere al amor fiel de Dios y a la infidelidad a veces del hombre también hacia Dios. La hermana Amparito Parra nos estuvo dando explicaciones en el chat acerca de toda la importancia del ministerio profético que Oseas tuvo que hacerlo mediante su propia tragedia matrimonial, ¿no? Y otras preguntas que nos decían del chat, hay muchas personas que no son de Capilla. Saben que estos videos nosotros los subimos al YouTube, al canal de Capilla del Valle. Si usted entra al canal de YouTube y usted pone Capilla del Valle, va a salir en la página de nuestra iglesia que tiene un símbolo azul, Una una C y una B. circunferencia azul, ¿sí? Un logo azul que dice Capilla del Valle, CB. Si usted hace clic ahí y si se suscribe, mejor ahí pone clic en suscribir, todos los videos que subimos a Capilla, usted va a poder verle. Y ahí está. Los que se han perdido, por ejemplo, la clase anterior, que fue muy interesante, que hablamos ahí sobre los héroes y heroínas de la fe, ahí hay una lista de reproducción que dice Academia Bíblica. Ahí subimos todas las clases que hemos tenido hasta el día de hoy, excepto la de la semana pasada que hubo un problema, pero están todas las clases y esta no va a ser la excepción. Entonces, ahí pueden igualarse y ver lo que nosotros hemos estado trabajando a lo largo de la Academia Bíblica con Capilla del Valle. Te queremos agradecer, como siempre, no queda esto pendiente, pero esto nos da también la pauta de poder tener una parte, que sé yo, de Oseas 2, ir estudiando textos más polémicos y que las personas también se queden con ese sabor de que queremos más. Gracias te queremos dar por esta linda explicación, Isaac. Gracias por todo lo que tú haces. Sin duda tú eres un profesor ya innato y tus años de experiencia dando las clases en el seminario pues nos han demostrado. Aquí nos pone el hermano José Cano el link de Capilla. Gracias por ayudarme a compartir. El link del YouTube allí en Capilla. Pueden hacerle el link o ya les voy a compartir también en el chat de Capilla del WhatsApp, también les vamos a compartir ese link para que ustedes puedan ahí entrar. Eso nomás, no haciendo ¿cómo se llama? Un recordatorio también a que estemos en la siguiente clase, que tenemos un tema muy interesante que es Miqueas,
Miqueas y su mensaje, y como decía Isaac, me imagino que leyeron Oseas. Eso es lo que debemos hacer. Sabemos que en la siguiente clase tenemos Miqueas, leamos Miqueas para entender un poquito el texto y del que el profesor nos está hablando. El profesor invitado para la siguiente semana es el pastor Abiud Fonseca, es el que nos va a estar dando el tema de Miqueas. Entonces leamos Miqueas un poquito y releamos a Oseas. Unas palabras finales, Isaac, que nos quieras dar a todas las personas. Gracias, tienes unos minutos para que te puedas despedir. 3 minutos y contando. No, muchas gracias por la atención. Tanta gente, me parece muy bonito que se den estos ambientes. Me gustaría, por supuesto, continuar y dar cosas más a profundidad. Si se puede hacer una... Hay gente que está realmente, ¿no?, interesada en el texto bíblico, en la Biblia, en lo que es ser cristiano. Y lo que es ser cristiano en nuestros tiempos, ¿no?, que no es muy sencillo, que digamos. Muy agradecido por la atenta escucha y hasta otra oportunidad. Nos vemos, mis hermanos. Gracias, Isaac, una vez más. Nos vemos, hermanos, el próximo sábado. Que sigan teniendo un lindo feriado y mañana no se olviden el culto dominical a las 10 de la mañana. Bendiciones, un lindo sábado.